Vamos a seguir en Isaías, capítulo 32. Y dice así, mirad qué belleza, mirad qué hermosura. Esta es la tercera vez, después de haber mirado el capítulo 9 y el 11, que habla tan claramente de aquel al que nos hemos reunido hoy para adorar, de Jesucristo. Y dice así, Isaías capítulo 32, dice, he aquí, para justicia reinará un rey. Amén. Y sus príncipes presidirán en juicio. Y mirad, sabemos que lo miramos en el capítulo 9, capítulo 11, que habla de ese Mesías. Siempre que lo anuncian, luego lo definen. ¿Por qué? Para que el pueblo de Israel, cuando viniera ese Mesías, lo pudieran detectar. Y no lo detectaron. Porque los que veían, no vieron. Los que oían, estaban sordos. Pero la Biblia no solamente le pone títulos al Mesías, lo define. Y define a aquellos para los que Cristo vino. Mirad, dice así, aquel varón será como abrigo del viento, como refugio contra la tempestad, como corrientes de aguas en tierra seca, como sombra de roca maciza en tierra calurosa. ¿Estáis viendo los contrastes? Son contrastes de necesidad. Donde hay un viento helado, un abrigo. Donde hay una tempestad, truenos, rayos de no sé cuántos voltajes que te alcanzan y te dejan como un pollo frito, un lugar de refugio. Donde hay sequedad, corrientes de agua. Donde hay una tierra calurosa, donde hay un sol intenso, una sombra en una roca maciza, fresca. Los ojos de los que ven no estarán cerrados, y los oídos de los que oyen atenderán. El corazón del imprudente, de las personas imprudentes, de todos aquellos nosotros que somos imprudentes, que vivimos por la vida sin tener prudencia, sin tener quizás una visión de los riesgos que nos rodean, de los peligros. Dice que ellos aprenderán sensatez. La lengua del tartamudo, aquí, un extartamudo, habla con soltura y claridad. En otra versión dice, hablará rápido y sin parar. En esta versión, ¿no? ¿Qué pone ahí? Yo estudiaba esto y digo, Señor, yo me acuerdo que era un tartamudo. A mí me hacían leer en la escuela y me ponía rojo como un tomate, porque sabía que todo el mundo, hasta el profesor, se iba a reír. Bueno, Esteban, te toca lectura. Y yo, entonces, porque en Cataluña, y me quedaba ahí todo bloqueado. Y mirad qué bonito. Ahora hablo tan rápido que hay gente que ni me entiende. Ahora es a ellos que les tienen que abrir los oídos, porque no me entienden. Este sermón lo he titulado Una sociedad ideal. Una sociedad ideal. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es un lugar donde hay hombres, mujeres, niños, niñas, familias, gente mayor, ¿no? Y viven en sociedad. Es algo histórico, es algo de la humanidad. La primera sociedad en el Edén. Adán y Eva, una sociedad. Hablaba de esto en el estudio de hombres. Johnny, ¿cómo dijiste? Era el primer gobernador, Adán. Y la lió, que no veas. Luego el segundo gobernador, Cristo Jesús. Vivir en su gobierno, que tenía mucho que ver con la predicación del domingo pasado de Mirko, del reino de Cristo, ¿no? Hablando del Apocalipsis. Algo parecido se va a hablar hoy así, porque nos lo demanda el capítulo 32 de Isaías. Está hablando de esto. Cuando dice aquel varón, en hebreo dice, he aquí el hombre.
Está claro que no está hablando de un hombre normal, no está hablando de un rey, no está hablando de Ezequías, ni de Josías, ni de ninguno de estos reyes de Judá que iban a presidir de una forma piadosa, pero con todos sus errores. Está hablando de un varón, de un hombre que no es normal, porque pasa la línea de lo humano. Él es lo que tú necesitas en medio de una tempestad. Él es lo que tú necesitas en medio de un desierto. Él es lo que tú necesitas en medio de una fuerte brisa congelada de viento. No es normal este varón del que se habla aquí. Estamos viendo que es un monarca, es el rey. Estamos viendo que tiene súbditos. Hay una sociedad sometida ante este rey. Aquí habla de príncipes, que también se podría hablar de súbditos, mayordomos, personas que viven para ese rey y sirven en ese reino, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios comprado por la sangre de este rey. Y vemos que cuando esto se hablaba en el contexto, un contexto que ahora rápidamente os lo pongo en geografía, si Jerusalén estaba aquí, Judá, la ciudad en Sión era una zona montañosa, por debajo estaba Egipto, pasando el mar. Pero a los alrededores, Sennacherib, Asiria, había conquistado todo el territorio de Israel. Y lo había mezclado, había traído caldeos en las partes de Samaria, había hecho un mix-max, Sennacherib. Pero no había podido conquistar Jerusalén. Era difícil de conquistar esta ciudad. Estaba llena de montañas, geográficamente era difícil. Pero no solamente por la geografía, sino porque Dios guardaba a Jerusalén. Porque tenía planes el Señor. Y aun cuando vimos en Isaías 31 que había en el Parlamento, había un par de personas que eran pro Egipto, gente que decía, oye, viene Asiria, ¿por qué no vamos a pactar con Egipto? Tiene su caballería, tiene sus carros, tienen sus guerreros. Y Isaías el profeta decía, no, hay que confiar en Dios. No busquemos la ayuda de los hombres, busquemos la ayuda de este todopoderoso Dios que nos sacó de Egipto, de la esclavitud, abrió el mar, nos sustentó en el desierto. ¿Qué vais a hacer? Pero había en el parlamento del gobierno un grupo de gente pro-Egipto. Buscaban las estrategias, la fuerza en lo humano y no en lo divino. Y esa fue un poco la denuncia de lo que veíamos en Isaías 31. Y ahora el Señor hace un contraste brutal. Nuevamente, porque ya lo ha hecho muchísimo, no para de hacerlo, no para. Un capítulo es, estáis desconfiando de Dios, sois unos idólatras, sois unos arrogantes, le habéis dado la espalda a Dios. Y en el otro capítulo dice, aquí está el rey. En este tenéis que confiar. A este tenéis que mirar. Viene el Mesías, viene el Rey de Reyes, Jesucristo, el nacido de una virgen. Lo dice en el capítulo 9. Una virgen dará luz. Todo el mundo se quedó loco y dijo, a ver, ¿cómo así una virgen va a dar a luz? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es que una virgen que no tiene relaciones matrimoniales, sexuales, va a quedar embarazada? Isaías traía una profecía brutal para una sociedad arrogante, prepotente, que creían que eran el pueblo de Dios escogido. Pero sin embargo, he aquí la locura, no contaban con Dios para ser librados de los ataques, de las presiones. Vamos a estar mirando esto, vamos a estar mirando qué es esa sociedad ideal, vamos a ver un contraste de lo que son los príncipes, estos mayordomos y mayordomas, esta gente que sirve a este rey, y los que dicen que lo sirven, pero no lo demuestran con su vida. Vamos a estar hablando qué es una cristocracia. ¿Qué es una cristocracia? ¿Qué es una sociedad que vive en torno a la persona de Jesucristo, a la obra de Jesucristo, a las palabras de Jesucristo? Una vida cristocéntrica en sociedad, la iglesia. Donde no venimos con... Realmente no nos ponemos etiquetas políticas y gubernamentales. Porque sabemos que todas ellas decaen, todas ellas son corruptas, todas ellas quieren contar con una cierta moral y ética y orden, pero excluyendo a Jesucristo de él. Por eso los gobiernos, una y otra vez, nos muestran en la historia que se corrompen, que decaen. Por muy supuestamente conservadores cristianos que puedan ser, al final, cuando Cristo no es el centro, se corrompe todo. Y esto lo estaremos viendo, para ver que al final, amigos y amigas, hermanos y hermanas, es Cristo el único
que puede darte esperanza, que puede ser ese abrigo en medio del frío invierno. No sé si alguien se ha bañado una vez en un lago congelado o le ha ocurrido caminar por el hielo descalzo, por la nieve. Yo lo he probado. Y antes de hacer eso tienes que entrenarte, tienes que hacer oxigenación, respirar mucho, hiperventilarte. ¿Para qué? Para que la temperatura interna esté preparada para ese shock de temperatura externa que baja 1 grado o 2 o 0. Es lo mismo, es lo mismo. Si tú puedes aguantar las tentaciones de este mundo, los ataques de Satanás, el frío de este mundo, no va a ser de otra forma sino estando atemperado de Cristo en tu corazón. Cristo ardiendo en tu ser. Cristo como una antorcha de fuego en tu alma, haciéndote andar por lagos congelados, nadando por mares turbulentos, llenos de bloques de nieve, de hielo, de icebergs, o como se llame, y tú ardiendo con Cristo. Es la única forma. Es la única forma. Así que, los niños en la escuela dominical, salid de allá, por favor, abrigados de Cristo. Hace mucho frío. La vida sin Cristo es fría. No hay esperanza, no hay amor, no hay compasión. Y cualquier cosa que aparentemente se parezca es una simple caricia que se borra en la piel, pero no entra en el corazón. Solo las caricias de Cristo penetran hasta el alma, porque Él tiene ese poder. Así que sigamos alabando al Señor y, por favor, con total libertad, orad al Señor como una sociedad ¿cómo se llamaba? Cristocrática. Alabad al Señor, compartid versos de la palabra, orad. Es un espacio hermoso donde con total libertad podemos derramar nuestros corazones a aquel que es digno, a aquel que debería ser el centro de nuestras vidas. Así que adelante, poneos de pie si queréis. Sigamos. Pasa, hermanito. ¿Cómo va? Madre mía. Parece Lobezno. No te faltan los cuchillos así. El más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. El fondo del mar, el más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación
nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Amén, amén. Señor, te adoramos porque, como hemos cantado, tú eres nuestra roca, roca fuerte. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro único Dios. Tú eres la luz en las tinieblas, tú eres nuestra guía, tú eres nuestro pastor. Y gracias, Señor, porque nunca tenemos que temer, porque tú siempre estás delante, atrás, en todo nuestro, a 360 grados. Señor, estás en control de todo. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces no confiamos totalmente en ti. Y nos recuerda, Señor, que nosotros debemos rendirnos a ti, Señor, rendir todo nuestro problema, todo lo que somos, Señor. Dependemos totalmente de ti al 100%. Señor, en estos días que sea alabado tu nombre, que sea tú glorificado. En nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor, oramos que venga tu reino. Así, este escondedero contra el turbión, este refugio contra el sol, esta fuente de aguas vivas, nuestro Señor Jesucristo será manifestado eternamente y nosotros gozándonos para siempre en ti, Señor. La justicia colmada, la paz perpetuada, tu reino brillante, maravilloso, Señor. Gracias que somos parte de Él. Ayúdanos a contemplar más a Jesucristo, su obra, Señor, en medio de los tiempos, la centralidad de la iglesia, la centralidad de tu palabra. Ayúdanos a ser el pueblo de tu reino, a vivir como tales, Señor. Bendice a tu iglesia y gracias por todo lo que nos das. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Danos perseverancia, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Danos la pasión para seguir como antorchas en medio del frío, para que no nos enfríe el mundo, para que estemos siempre bajo tu luz. Ilumina nuestros corazones, danos poder para cuando tengamos que hablar tu palabra, danos convicción y muéstranos nuestros pecados, así podamos seguir tu camino, tu ejemplo, y ver nuestra cruz para poderte entregar más conscientemente y rendirnos a tus pies. Te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén, Padre. Amén. No, verdaderamente eres nuestro único refugio verdadero, nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor. Aquí estamos desválidos, como perdidos en este mundo, Señor. Gracias que nos has dado al Rey de Reyes, Jesucristo, como pastor de nuestras almas, como nuestro Salvador, Dios mío, y pedirte que nos sigas pastoreando siempre hasta el fin, hasta que hagas tu obra, que tú nos puedas gobernar, que sea, como decía el hermano, un Cristo gobierno, que dependamos de ti y de nada más, Señor, porque verdaderamente tú eres lo único que bendice nuestras vidas y lo único que perdona nuestros pecados
y lo único que nos llevará hacia ti, a la eternidad, al fin, Señor. Queremos ser fieles, poner los ojos en ti, cada mañana, Dios mío, en tu palabra, y entregarte nuestro corazón por las mañanas, para que tú lo gobiernes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recíbeos. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, Sí, Señor. y esperanza fiel.
dar las gracias porque nos das un día más de vida. Es un milagro que cada uno podamos rescatar. Sé que solo tú permites hacerlo. Por eso también agradecerte que podemos estar acá reunidos, cantando, Señor, alabándote a ti y escuchando tu palabra también, Señor. Gracias también, Señor, porque podemos conocerte a ti cada día más, que tú prometiste también a través de tu sacrificio de Cristo en la cruz. Somos salvos, Señor, no por nuestras obras, sino, Señor, por tu sacrificio, Señor, en el Calvario. Hoy estamos acá, Señor. Te doy gracias porque tú nos bendices grandemente, Señor, y muchas otras cosas. También, Señor, te pido por los que no están acá hoy también, por los enfermos, que tú puedas sanarlos, Señor, si es tu voluntad. Te doy gracias por estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Señor, porque solo tú, Señor, eres nuestro Redentor, eres el único que sostiene nuestra mano, eres aquel que, Señor, que permite, Señor, que día a día nos levantemos y podemos respirar. Eres nuestra esperanza, eres aquel en el cual se encuentran nuestras vidas sostenidas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, el sacrificio de Cristo en esa cruz. Ayúdanos a entender también nuestra miseria, Señor, entender de que no hay ni un justo, ni uno solo, Señor, bueno, que pueda venir delante de ti y decirte, estas son mis obras. Señor, no hay ninguno, Señor. Todos necesitamos de un Redentor, todos necesitamos de un Salvador llamado Cristo Jesús. Señor, perdona nuestros pecados, ayúdanos a reconocer que somos miserables, que necesitamos, Señor, del amor de este Redentor. Así que ayúdanos día a día a venir corriendo delante de ti, sabiendo que te necesitamos con urgencia, sabiendo que nuestra vida no depende de nuestras buenas obras, que al final son trapos de inmundicia delante de ti, Señor. Nuestras vidas dependen única y solamente de ti, Señor. Ayúdanos a tener corazones dispuestos a adorarte, dispuestos a rendir adoración a ti, entender, Señor, que tú sostienes, Señor, nuestra vida. Ayúdanos a vivir vidas donde seas tú el que gobierne, donde podamos vivir gobiernos donde sea Cristo el gobernador, Señor, de nuestra vida. No nosotros mismos, no una vida donde pensemos, Señor, que nosotros tenemos el control de cada detalle, Señor. No, ayúdanos a vivir vidas donde tú seas el gobernador de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras circunstancias, sabiendo, Señor, que al final un día estaremos delante de ti cara a cara, y aquellos que supieron que Cristo era el único camino, verdad y la vida, aquellos que vivieron esa verdad, un día estarán delante de ti y podremos, Señor, como iglesia adorarte por la eternidad. Pero los que no, Señor, pues vivirán una eternidad recibiendo tu ira, debido a que nunca rindieron su corazón ante el verdadero Rey que fuiste tú, que has sido tú y seguirás siendo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida, Señor, muestre el reinado de Cristo en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Y te adoramos, Señor, también porque tú eres nuestro Padre. Y como Padre, tú nos disciplinas. Gracias, Señor, porque tú nos reprendes, Señor, cuando cometemos errores. Y gracias, Señor, porque tú permites que cosas feas pasen en nuestra vida, Señor, para que podamos aprender en confiar en ti. Gracias, Señor, porque si tú nos enseñas que todo está en tu control y nos enseñas, Señor, a través de tu palabra que todos tus planes, Señor, son primeramente para tu gloria y para nuestro bien. Gracias, Señor, porque como Padre, Señor, no solamente tú nos disciplinas, sino que también nos acompaña en todo el camino, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu paciencia, Señor, con nosotros. Y gracias, Señor, porque siempre estás a nuestro lado y nunca nos deja. A ti sea el gloria, en nuestro Señor, poderoso Jesucristo. Amén. Amén. ¿Podéis sentaros? Qué bonito, ¿no? En la presencia del Señor, ante el Santo, Santo, Santo. Muy bonito. Es bonito pasar tiempo en la presencia del Señor. Es lo mejor. Es lo mejor. Cuando su presencia reina en tu hogar, puedes cocinar pensando en Él, ducharte, ver una buena película, el que tiene hijos, jugar con los hijos, el que tiene esposa, tener relaciones con la esposa, siendo Dios el centro. ¡Qué calidad de vida! Esta es la vida que Cristo dijo, y tendréis vida, y vida en... Esa es la abundancia, vivir en su presencia. Para mirar un poco en el versículo 1 que dice, y sus príncipes presidirán en juicio, tenemos que entender de quién está hablando. Y podríamos ir rápidamente a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y vemos que Pedro se une a la fiesta con Isaías y nos da una visión de quiénes son esos príncipes. ¿Y qué dice? ¿Qué somos? Dice aquí. Real sacerdocio. Leo alto, hermana, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Esto es brutal. ¿Qué está diciendo aquí? Linaje real. Había un problema en el contexto de Isaías y había nobles y nobles. Había una nobleza, había una oligarquía, había una aristocracia en Jerusalén, pero mirad cómo les dice Isaías quiénes son estos. Mirad, dice que cuando se manifiesta este rey, va a haber un gran cambio y se van a manifestar los que realmente son los nobles de corazón, no los
aristócratas, no los gobernadores, no. Habla de una verdadera nobleza, como leía la hermana, un linaje real. Un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de este rey. Dice que ya no llamarán generoso al mezquino. ¿Qué es un mezquino? Egoísta, un avaro. En esta sociedad lo llamaban generoso. Imaginaos. Ni tratarán de excelencia, ¿a quién? Al... No estáis, no estáis. El versículo 5. No llamarán generoso al mezquino. ¿Y qué más? Ni tratarán de excelencia al tramposo. Imaginaos, en esta sociedad, el tramposo lo tratan de excelencia, su reverencia, ¿Qué sociedad era esta? ¿Verdad? Ya podía ser el sacerdote, el consejero del rey. Los principios bíblicos que el Señor había revelado a través de Moisés, de sus profetas, de sus reyes, están totalmente opuestos. Estamos en Isaías capítulo 32, versículo 5. Solo que pasa que la gente ora tanto que el que cierra los ojos y no ora se duerme. Dice, pues, nos pasa los viernes, Dice, pues el necio dice necedades, y su corazón maquina iniquidades, para cometer impiedades, para blasfemar contra Yahvé, contra Dios. ¿A qué? ¿Al hacer qué? ¿Cómo manifiesta esto? Al dejar vacío al hambriento, al privar de agua al sediento. ¿Quién hacía esto? La nobleza de Jerusalén. Oprimía al pobre, exprimía a los que están por debajo de ellos. Y dice, perversas son las armas del canalla. Versículo 7. Con tramoyas inicuas enreda al simple, con palabras de calumnia al desvalido, cuando éste se defiende su derecho. Vemos en la historia que han habido oligarquías, timocracias, holocracias, autocracias, repúblicas, fascismos, marxismos, dictaduras, monarquías, partidos conservadores, partidos liberales, partidos socialistas, partidos revolucionarios. Sin embargo, en todos estos gobiernos siempre hemos visto cómo han tratado excelencia a los tramposos y los corruptos, cómo han habido necios diciendo necedades, cómo ha habido impiedad, cómo el nombre de Dios ha blasfemado, cómo ha habido hambre, cómo han privado de las necesidades fundamentales a los que los necesitaban, da igual que fuera capitalismo o no. Y al final hemos visto en todos estos gobiernos, y seguiremos viéndolos, cómo ha habido perversidad, cómo ha habido canallas, gente aprovechándose de otros, haciendo un uso de sus posiciones. Y cómo en todo esto han habido canallas enredando a los ignorantes, a los simples, al pueblo, a las personas. Y luego cómo se han levantado caudillos. Ya han habido grandes revoluciones, ¿no? Vemos Sudamérica, las grandes revoluciones, el bolivarianismo, ¿no? Sacarse de encima la monarquía española, para luego traer más de lo mismo. Corrupción, ¿no? Caudillaje, muerte, hambre y miseria, como lo podemos ver hoy. Sin embargo, en la Iglesia no podemos permitir que sea así. ¿Por qué? Porque es una cristocracia. Se trata de Cristo, no se trata de un senador, de un parlamentario, de un revolucionario, de un futbolista, de un cantante, de una estrella de pop, de un filósofo. No, se trata del Señor Jesucristo, el Rey verdadero, el perfecto, el justo. Por eso existe la Iglesia,
Por eso dentro de la iglesia existe una membresía, donde todos velamos para que en todos esté Cristo, y para que Cristo sea el centro, y el que se desvía, se le avisa, se le exhorta, y hasta si se pasa listo se le expulsa, porque se le dice, oye, tú es que estás viviendo de una forma que no tiene nada que ver con Cristo, pero quiere decir de que vives para Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos dejarle fácil a Satanás, que ya que como Satanás está haciendo lo que le dejan en el mundo, no puede hacer lo que quiere en la iglesia. Porque es una cristocracia. Todos conectados a Cristo, todos tomando fortaleza de Cristo, todos tomando sabiduría de Cristo, todos tomando paz en Cristo, todos tomando gozo en Cristo. Se trata de Jesucristo. Si en tu vida no está Cristo y vienes aquí diciendo que sí, se va a evidenciar. Y por amor alguien te lo tendrá que decir, ¿o no? ¿O no sería amor? Sería muy amoroso, creo yo, ¿no? ¿Quién dice, oye, tú dices que estás a Cristo, pero vas dejando una estela, como esos aviones, ¿ves esos aviones que dejan esa rayita y luego cómo se expande? Y te cubren el cielo entero y te dejaron sin sol ese día. Lo he investigado. Versículo 8 dice, en cambio, en mi versión dice, en cambio, el noble, a diferencia de la nobleza que había allí, el verdaderamente noble de corazón, dice que tiene planes nobles y está firme en su noble sentir. Aquí pone, en otra versión dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Tremenda poesía. Esto es un cántico, realmente, ¿no? Que va increciendo. En la palabra hebrea, en estas palabras hebreas, cuando habla de generoso también habla de honor, de lealtad y de nobleza. Está hablando de esto. Y cuando habla de pensar, habla de planificar. Habla de sentarte a meditar desde un corazón noble. Es todo lo opuesto a un noble solo de título, pero no de acto. Que no piensa noblemente a ver cómo poder glorificar a Dios ayudando a los demás y haciendo un uso de la posición que le ha dado. Pensará generosidades y por generosidad será exaltado. Y en este aspecto, aquí en esta versión dice, y está firme en su noble sentir. Qué glorioso y qué precioso cuando una sociedad dentro de otra sociedad ven evidencias de que algo está pasando. Ya que la iglesia es una sociedad conectada a Cristo, no oculta. Hay sociedades ocultas donde conspiran, donde hacen todo tipo de planificaciones para derrocar reinos, imperios, para hacer todo tipo de cosas. Y son ocultas, porque si se enteran de sus ideas los meterían a todos en la cárcel. O el pueblo los echaría de sus países, ¿no? Sin embargo, la iglesia no es una sociedad oculta, es una sociedad pública. Dios ha querido que sea público. Por eso somos la sal y la luz de la tierra. Por eso somos esa ciudad puesta en un monte, visible. Porque ¿qué tiene que ser visible de la iglesia? ¿El chisme? No. ¿Las divisiones? No. ¿Qué tiene que ser visible de la iglesia? Cristo, el gobernador de este pueblo, el centro de este pueblo. Por eso, ¿qué hacemos? Luchamos contra el pecado. Ayudamos a que otros luchen y no se rindan contra el pecado. Y viceversa, entre nosotros nos ayudamos, porque somos visibles. Ahora mismo, si nos estuvieran persiguiendo todo de drones aquí, estamos en el 2045 y el cristianismo es una religión prohibida absolutamente porque es un riesgo para la aristocracia que gobierna en forma de tecnocracia, quizás estaría la persiana más cerrada y yo lo haría más flojito, pero alentándonos a que, oye, aunque nos persigan y nos quieran matar, predícale al que tienes cerca, hagámoslo con sabiduría para que no nos maten a todos más rápido de lo que nos quieren matar. Hagámoslo sabios. Pero es que no está muy lejos, ya se vivió esto y se está viviendo en países así. Como en Sudán, en Corea del, no sé si sur o norte. Hay muchos países que esto está prohibidísimo, esto es ilegal, esto es un crimen. Que haya uno que es el rey y no sea el presidente, y no sea el emperador, y no sea el gobernador, y no sea la tecnocracia que gobierna el mundo a través de una super hipertecnología. No, hombre, esto es un insulto. Encima, ¿cómo puede ser esto? Existe. Y quizás aquí, si así fuera, ya no seríamos los que somos,
quizás seríamos contados con una mano. Ya podríamos más excusas, ya bueno, no sé qué, no lo sé. Vamos a hacerlo online. No, es que online nos controla online, está todo controlado. Quizás aquí estaríamos pocos y sin teléfonos, porque nos estarían oyendo por micrófonos. Los dejaríamos todos en la entrada, en una caja ahí bajo llave. Pero algo seguiría. Lo que hemos leído, Cristo seguiría siendo nuestro abrigo, nuestro amparo, nuestra fortaleza. En 1 Corintios 6, del 2 al 3, dice que estos príncipes un día juzgarán al mundo. No es poca cosa, no es poca cosa. No solamente juntamente con Cristo juzgaremos al mundo, sino que también juzgaremos a los ángeles, para que veáis de qué calibre es la iglesia. Por eso somos tan odiados por Satanás, porque dice, es que esta gente es muy peligrosa. Y como se aviven todos aquí y empiecen a estar prendidos como una llamarada, se le acaba la fiesta. Esta microsociedad dentro de una sociedad, dentro de un país, dentro de una unión, dentro de un continente, dentro de un gobierno mundial dirigido por el príncipe de las tinieblas, puede causar mucho daño, por muy minúsculos que sean. No por sus propias fuerzas, sino por lo que Dios ha dicho que son. Príncipes, real sacerdocio, una nación santa, gente que fue rescatada de las tinieblas a la luz de Cristo para resplandecer y brillar, gente que son jueces, un día juzgarán a las naciones, dice aquí en 1 Corintios 6, del 2 al 3, si alguien lo puede leer. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y en Efesios 2:6 también tenemos otro escenario conectado a todo lo que se está hablando y dice que estamos sentados en tronos en los lugares celestiales. La posición que tiene, aunque sea un pobre que vive allí en un pueblito lejano de los Andes, ese hombre un día, nadie lo conoce, pero un día va a estar sentado en un trono juntamente con Cristo. Un día va a juzgar juntamente con el pueblo de Cristo. Por muy humilde que parezca, el hombre cojo con su bastón, con sus 3 ovejitas, con sus gallinas allí, pobre, ante la aristocracia mundial, un miserable, un día, ese hombre tan sencillo, tan humilde, va a estar con ropas resplandecientes juntamente con Cristo, juzgando este mundo. Es brutal. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en presente. Ya estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que no me lo invento, que no me da un golpe en la cabeza. Bueno, varios, pero todo lo que intento decir está escrito. Es real. ¿Tú te puedes ver ahí sentado con Cristo? Porque un día te viste doblegado ante Cristo y arrepentido. Habían 2 noblezas aquí, la aristocracia y luego los nobles de corazón. La verdadera nobleza. El linaje real. Y estos, que es la iglesia, tienen planes nobles, miran por las cosas del reino, desean ser cada vez más santos, dejan cosas atrás por causa de Cristo y del reino, abandonan cosas que saben que son un estorbo en su vida y que no les permite disfrutar de realidades, cosas grandes. Hermanos, yo meditaba en estos días la palabra grandeza, grandeza, cosas grandes, cosas, wow, grandes, maravillosas, brutales, ¿no? Y yo pensaba, Señor, nos esperan cosas muy grandes. O sea, pero ¿cómo el sufrimiento va tan ligado a la grandeza? ¿Cómo el dolor y la aflicción va ligada a la grandeza? Es como que primero tiene que venir el dolor para que luego venga la grandeza. Y lo vemos en la vida de Cristo. O sea, para que Él fuera exaltado, glorificado en su resurrección, primero tuvo que sufrir una cruz. Y antes de la cruz una vida con sus discípulos, una vida como humano, viendo la debilidad de los hombres. Pero nosotros queremos la grandeza rápido. Pactar con Egipto, esto, lo otro, pum, 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 organizarle la vida a Dios, ¿no? ¡Qué locura! Queremos grandeza, fama, reconocimiento. Nuestra verdadera grandeza reside en Cristo.
Y eso significa que habrá aflicción, habrá sufrimiento, habrá dolor, pero cuando veas lo que te espera en medio del sufrimiento, será soportable. Será soportable. Será un pequeño pellizco en la nalga, como cuando tu madre se enfadaba, que te pellizcaba. Comparado a la grandeza que nos espera en Cristo Jesús. Y esto es lo que Israel no veía. ¡Qué grandeza la que tenía Judá! Que el Mesías se os ha prometido, vendrá un rey glorioso. Vamos a Egipto, hagamos esto, hagamos lo otro, ay que nos atacan, ay qué miedo esto, lo otro. Pero que sois el pueblo de Dios, estáis locos. Dejad de actuar como paganos, como idólatras, sois el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Descansemos en Él. No importa lo que te esté pasando, las malas o buenas noticias que te hayan dicho, eres un hijo de Dios, te espera algo grande. Esto no es una aplicación de autoestima, sino de Cristo estima. Solo Él levanta tu estima, siendo Él el centro. Después de todo esto, rápidamente, no tengo nada en contra de las mujeres, pero el versículo 9 dice, ¡oh mujeres indolentes! Levantaos, damas confiadas, escuchad mis razones y oíd mi voz. Dentro de un año y unos días las confiadas temblaréis, pues se acabará la vendimia y no habrá cosecha. Y aquí habla de un listón de cosas que esas mujeres que estaban confiadas en el bienestar, ¿no? La mujer quiere seguridad, quiere bienestar, es normal. Dios te hizo así, gloria a Dios. Pero cuando Cristo es tu bienestar, tu seguridad y tu confort. Y cuando Dios usa a tu esposo también para darte esa seguridad. El rol del esposo, transmitirle seguridad a la mujer. Pero estas mujeres tenían la total y absoluta seguridad de que pese a su infidelidad contra Dios iban a seguir seguras, tranquilas, iban a seguir teniendo su vinito, iban a seguir teniendo sus ropas, todo esto. Y no, se les iba a acabar. Y aquí le dice Isaías en el versículo 10, dentro de un año y unos días se os cierra el grifo. Y es así, Sennacherib rodea Jerusalén y pasará mucha hambre en el interior. Lo leí hace en otros capítulos que iban a pasar tanta hambre que hasta sus bebés se los iban a comer. Canibalismo, locura total. Sin embargo, Amós 4.1, que era otro profeta contemporáneo de Isaías, pero él no está en Judá, estaba en Israel, por Samaria, por esas partes, ¿sabes qué les dice a las mujeres? ¡Vacas de Basán! Con un garfio en la nariz se os llevarán arrastradas. Y tú dices, tío, Amós, entre tú y Isaías las tenéis hechas polvo a estas mujeres. Sí, porque ellas representan que eran las piadosas de Dios, las que tenían que estar velando como Ana cuando esperaba a Jesús en el templo, de día y de noche. No mujeres ociosas, rencillosas, chismosas, presumidas, ¿no? No, mujeres piadosas, pero demostran todo lo contrario. Y los profetas le tiraron a todo lo que pillaron de parte de Dios. No se callaron. Después de esto, vemos que dice otra vez, después de tirarle a las mujeres, de que el palacio quedará vacío, la ciudad populosa desierta, el collado y la atalaya convertidos en baldíos. Dice, hasta que se derrame, todo esto pasará hasta que se derrame sobre nosotros un hálito de lo alto y el desierto se convierta en un vergel. Y aquí, cuando habla de un hálito en lo alto, vemos Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Vemos el Espíritu Santo descendiendo sobre una sociedad de hombres y mujeres que buscaban a Dios. Habían experimentado a Cristo, habían vivido la conversión, pero necesitaban el poder del Espíritu Santo. Para que en medio de lo que era Roma, que era una monarquía en forma de república, pero al final era una oligarquía, una autocracia, un imperio, donde César era una supuesta divinidad, o sea, también está todo disfrazado de teocracia, porque las naciones siempre, aunque digan ser ateas, siempre buscan endiosar a algo o a alguien y ponerlo ahí en un trono. Vimos que en medio de esa sociedad en la que se veía la iglesia, recibió el Espíritu Santo. Y vino a dar a luz lo que Israel y Judá no pudieron. Una sociedad de hombres y mujeres unidas en el Mesías profetizado. La iglesia, que ya había sido formada en el Antiguo Testamento, pero dio a luz en hechos con el poder del Espíritu Santo, para impactar a los imperios del mundo. No para derrocar, porque de esto se encarga Cristo, los derroca, sino para impactar con la luz del Evangelio,
con el amor, con el perdón, con la misericordia, con la justicia, frenando las injusticias, denunciándolas, con la palabra en mano a los gobiernos. Da igual que sea Trump o sea Biden. Da igual que sea Aznar, Rajoy o el que está ahora. Da igual qué partido sea. Si van en contra de la Biblia, la Iglesia tiene que decirles. Y es por eso que a los cristianos les llamaron los protestantes. ¿Por qué? Porque protestaban. ¿Qué protestaban? No minuciedades, protestaban las injusticias de los gobiernos. Cristianos acabaron en gobiernos. Tenemos William Wilberforce, que abolió la esclavitud en Inglaterra. Él fue parlamentario y luchó para abolir la esclavitud. Y lo logró el Señor a través de él. Pero no se unió a los revolucionarios franceses para hacer una revolución. No estuvo de acuerdo con la guillotina de cortarle la cabeza a todo el que fuera en contra de esa revolución francesa. Estuvo en contra de cosas que eran antibíblicas y las denunció desde el Parlamento. Vemos que este hálito, este derramamiento, este ruaj, este viento, este soplo de Dios es el avivamiento que como iglesia necesitamos para que esta sociedad no sea influenciada por esa, al revés, para que esa sociedad sea impactada por esta. Para que la cristocracia afecte la democracia, la monarquía, la república, el capitalismo o el liberalismo o las repúblicas o los imperios. Necesitamos el hálito del Espíritu Santo, el poder que viene de lo alto. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, despojarnos del viejo hombre. Acaba así, dice: en el desierto morará la justicia y el derecho habitará en el vergel. El efecto de la justicia será la paz. Cuando hay justicia en la iglesia, cuando a cada uno se le pone en su lugar, cuando hay exhortación, cuando el pecado se denuncia en la iglesia, hay paz. Cuando no se hace, no hay paz. Hay chismes, hay divisiones, hay problemas, hay caos. Y todo porque hay que amarse. Hay que amarse. Yo no le puedo decir a nada a fulano porque Dios es amor. Pero es justo. Y ahí entra la membresía. La membresía, hay una fricción, un codo con codo, una vida de iglesia, unanimidad, donde nos exhortamos, donde juntos queremos impactar al mundo. Y si vemos que el mundo te está impactando a ti, avisarte, cuidado, cuidado, ojo visor. Y se hace desde el amor. El resultado de la justicia será la calma y seguridad perpetuas, es decir, Cristo. Porque si vemos, Él es el refugio contra tempestad, Él es el abrigo del viento. El resultado de que haya justicia en medio de la iglesia, corrección, disciplina, amor, cariño, es calma, hay unanimidad, hay hermandad, hay unión para poder todos juntos impactar al mundo. Ese es el efecto de la justicia en medio de la iglesia. Que podemos llegar a impactar esa sociedad. Que puedes invitar a alguien aquí sin avergonzarte de tus hermanos. De que ese rarito se va a enganchar a esta chica que se ha acercado aquí para querer ligar con ella, no sé qué, ese está medio loco, esa no puede parar de decir mentiras y hablar mal de la gente. No, mejor no traigo a mi vecino. Que ya me ha preguntado que ¿dónde vas el domingo? Que te veo cada día bajar por las escaleras del domingo. No, por ahí a pasear, por ahí. Que tú puedes decir, no, yo sé con qué gente me congrego. Yo sé con qué gente estoy contando. Puedo presentarles personas que evangelizo por la calle, personas de mi trabajo, personas de mi familia. Claro, les diré, no estás en un lugar de gente perfecta. Está claro. Pero estás en un lugar de gente que reconoce su imperfección, su pecado, a los pies de Cristo. Mi pueblo habitará en un lugar pacífico, en moradas seguras. Claro que también está hablando de la sociedad perfecta, que es el cielo, que es en la gloria celestial. Aquí lo intentamos, pero nos quedamos no a medias, empezando, comparado a lo que va a ser. Por eso el título es una sociedad ideal. Esto no son los falsos testigos de Jehová, que te dan la atalaya y todos sonríen así, van con corbata en el cielo, ¿lo habéis visto? Van así, todos sonriendo, todos han ido al dentista, todos tienen fundas de diseño, es impresionante. Las revistas de la atalaya, no las recomiendo ver, pero si lo habéis visto, todos peinaditos de lado, corbata y bien vestidos así. Ese es el cielo.
de los falsos testigos de Will Smith. ¿O cómo se llamaba? No, ese es el de los mormones. ¿Cómo se llamaba el que lo fundó? John Smith. Eso. Joseph Smith. Bueno, para... Era a ver si os despertabais. También, que se arrepienta Cristo. Dice para acabar. Dice, cuán bienaventurados seréis vosotros, cuán dichosos, cuán gozosos seréis vosotros que habréis sembrado junto a todas las aguas, dando suelta al buey y al asno. Un significado brutal de qué bienaventurado, qué dichoso eres tú, si Cristo es tu abrigo, si Cristo es tu refugio, y si no estás confiando en ningún gobierno mundial, sino en Cristo Jesús. Para acabar, quería leeros algo que escribí el otro día, en la pausa del trabajo me vino, ¡pam! El dolor precede a la grandeza. Lo vemos en el glorioso Evangelio de Jesús, y a lo largo de la Biblia es necesario sufrir, cargar la cruz, para luego experimentar esa inmensa grandeza que nos aguarda en la gloria celestial. La cuestión es, si en medio del dolor que Dios permite en nuestras vidas, podemos saborear o vislumbrar algo de esa grandeza que nos depara junto a nuestro adorado Rey Jesús. Te pregunto, ¿te centras en el dolor o en la grandeza que te espera pese al dolor que estás sufriendo? ¿En qué te centras? ¿En la grandeza que Cristo te dará o simplemente en el dolor? Aquí verás si realmente eres un incrédulo o tienes el don de la fe. Y para finalizar, Romanos 2. Para acabar lo que son los ciudadanos del cielo, para acabar concluyendo que es esta sociedad cristocrática, para poder concluir en lo que la Iglesia tendría que centrarse, aun en medio de todos los imperios. Romanos 2 entero. En verdad solo es un versículo, pero es que es tan bueno Romanos 2 entero. Y bueno, a veces no encuentro ya ni los capítulos. Bien, ¿no, Diego? Me das el listo bueno. Listo. Perfecto. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Porque según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, lo hablamos este viernes en estudio, para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna. Mirad, este es el verso. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, ¿qué buscan? Buscan gloria, honor e inmortalidad. O como dice aquí, incorrupción. Esto solamente lo puedes hallar en Cristo. ¿Cómo ser libre del juicio eterno del infierno? Busca a Cristo. En Él se halla gloria, honor e inmortalidad. Es brutal este versículo. Pero ira y enojo, y ahí vemos, como en Isaías 32, veíamos los dos tipos, los nobles de título y los nobles de corazón. Pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo. Del judío primeramente, decía Pablo aquí en su contexto, y también del griego, judío porque había escuchado todo,
desde niño. Y el griego porque también se le había predicado y porque su conciencia tenía la revelación natural. Pero gloria y honor y paz, todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de personas. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron por medio de la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los... Estos son los ciudadanos. Eso es la sociedad cristocrática, que viven a Cristo, practican a Cristo. Hay muchas constituciones, muchas leyes, muchas reglas en gobiernos, pero ni ellos mismos que ponen las leyes las hacen, ni los mismos jueces que juzgan luego ellos lo cumplen. ¿Cuántos casos hay del hijo del juez que se saltó el semáforo, mató a alguien y a las 2 semanas ya está en la calle? Y el otro que fue y robó por hambre sigue en la cárcel y ya lleva 20 años, pudriéndose allí, entre barrotes. No hay equidad, no hay justicia. Así no puede ser en la iglesia de Cristo. Así no puede ser en la vida de uno que dice ser parte de ese gobierno, del reino de Cristo Jesús. Sino los hacedores de la ley serán declarados justos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos no teniendo ley son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios juzgue, por medio de Jesús el Mesías, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Cuando vemos todo esto, vemos que el juicio de Dios vendrá. Que esa sociedad que formaba parte del gobierno de Cristo no será juzgada para condenación, pero rendiremos cuentas de qué hicimos con nuestra ciudadanía celestial, de qué forma impactamos a esta sociedad, o de qué forma la sociedad impactó en nosotros y nos limitó y nos frenó, a sabiendas de que la grandeza ya está prometida juntamente con Cristo. Si quisimos grandezas aquí en la tierra, no disfrutamos de las que ya teníamos con Cristo. Y nos descarriamos tantas veces y nos desviamos y perdimos el tiempo y las fuerzas. Pero si estamos focalizados totalmente en las grandezas en Cristo, que se hallan en Cristo, en las celestiales, entonces harás un buen uso de lo que Dios te ha dado, de lo que eres en Cristo Jesús, de esa identidad que tienes como ciudadano de este reino incorruptible. Y esto no se vive fuera de la iglesia, se vive dentro, en sociedad, entre el pueblo del Señor. Es ahí donde uno es exhortado, santificado, probado, afirmado, donde uno pone sus dones para servir al Señor, en la iglesia y fuera. Es ahí donde el Señor lo podemos glorificar, donde todos, en la Santa Cena, os lo habéis perdido el que no ha venido aquí, hemos repartido 3 millones de francos por persona. Lo siento. Lo siento. ¿Sí? Hemos repartido millonadas. O sea, Mirko ha empezado aquí y ha empezado a sacar fajos de millones de francos. ¿Os lo habéis perdido? Lo siento. O sea, hoy soy un poco más rico que tú, porque no has venido, yo he estado aquí, celebrando una fiesta brutal. Un simbolismo glorioso de que el Rey derramó su sangre y clavó su cuerpo por mis pecados. Hoy soy un poco más rico que tú. Más rico en gratitud y más rico en arrepentimiento, porque hemos agradecido que Él derramó esa sangre y hemos pedido perdón por esos pecados que Él perdonó en la cruz. Te lo has perdido. Stud mir leid. Selber schuld. Pon el despertador más temprano, levántate, haz lo que sea, pero no te lo pierdas otra vez. Porque se hace solo una vez al mes. Imagínate si fuera cada día. ¿Qué os quiero decir en esto? Hay medios de gracia para crecer en gracia. Pero si te los quieres perder, seguirás con menos gracia y manifestando más desgracias. Cuanta más gracia, menos desgracias. Aunque cuanta más gracia, más consciente serás de tu desgracia. Y más perdón pedirás al Señor y más gracia le darás por toda la paciencia que tiene con nosotros, ¿no? Así que bueno, que el Señor bendiga en esta hermosa semana y, Señor, queremos finalizar poniendo toda esta predicación, todo lo que hemos oído, las canciones que aún quedan, todo, Señor, para que al final, Señor, perdones nuestros pecados, nos ayudes a luchar contra esta
este viejo hombre que arrastramos todos juntos y que podamos vivir en arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, guárdanos y que podamos celebrar cada día en nuestras vidas que tú eres nuestro refugio, nuestro escudo. No solamente diciéndolo en palabras, sino experimentándolo y haciéndolo. En el santo nombre de Cristo. Amén.